se mete mucha por todos los sitios y es un sector que a lo mejor no le están apoyando como lo tienen que apoyar los políticos, a nivel tanto de aquí como a nivel europeo. O sea, yo creo que hay que defender al mundo rural. O sea, el mundo rural tiene vida, aquí lo demostramos. Si no, no tiene sentido lo que quieren dar a entender de la España vaciada, ¿no? Exactamente. Amigos paragüinos en Palacios de Goda. Francisco, un año más aquí en Palacios de Goda, en Paragüinos. Muy bien, di que sí, Marisa, aquí estamos. Aquí apoyando al sector primario a tope. Sí, efectivamente. Y más ahora, ¿no? Con lo que está pasando de Mercosur. Sí, más ahora, que es cuando más ayuda, más apoyo necesitan. Hay que apoyarles siempre les hemos apoyado a Palagüinos, hemos apoyado siempre a los agricultores. Es el eje principal de la economía de nuestros pueblos, no solo de aquí, sino de toda Castilla y León y de bastantes pueblos de España, y yo creo que hay que apoyarlos. Yo creo no, es que hay que apoyarlos. Tanto los consumidores como los productores. Efectivamente, todo el mundo, porque tú a la hora de comprar tienes que valorar el producto que sea español, yo creo, y lo más importante, que tenga una relación calidad-precio. Y saludable. Y saludable. A eso ante todo, saludable y que sea de origen español. Yo eso creo que es los valores que tenemos que dar. Pero claro, también hay que valorar que al agricultor le tienen que dar un precio justo por su producto, que no vaya a pérdidas, ¿no? Yo creo que eso es lo que es más importante en el ciclo. ¿Y por qué crees tú que no se está apoyando debidamente ahora al agricultor y al ganadero? Pues son distintas políticas de Europa, de otros mercados. Se mete mucha por todos los sitios y es un sector que a lo mejor no le están apoyando como lo tienen que apoyar los políticos, a nivel tanto de aquí como a nivel europeo. O sea, yo creo que hay que defender al mundo rural. O sea, el mundo rural tiene vida, aquí lo demostramos. Si no, no tiene sentido lo que quieren dar a entender de la España vaciada, ¿no? Exactamente. Aquí si has visto, la gran mayoría de los agricultores son jóvenes. Y con mucha ilusión, además. Con mucha ilusión, exactamente. Eso lo está hablando con un agricultor de Palacios, que eso antes no se veía, el agricultor con ilusión. Pero claro, lo que me comentaba, que hay muchos costes, hay mucha incertidumbre, tú vas a sembrar y no sabes lo que vas a coger, a qué precio va a estar. Entonces, yo creo que hay cosas a mejorar. Pero tiene que haber intención. Por supuesto. Y buena voluntad. Eso es lo principal. Si no hay intención, ¿de qué te sirve esta gente reivindicarse? Tendrá que tener un apoyo. Desde luego. Muy bien. Bueno, ¿algo que añadir con respecto al evento? Sí, como el año pasado. El año pasado pues hemos mejorado. Alguna cosa que vimos que había que mejorar, la hemos mejorado. Por ejemplo, se quejó la gente de que habían estado 2 horas sentados en el tractor. Y este año ha sido un desfile más fluido. En muy poco tiempo se han aparcado los tractores y eso pues hemos mejorado. Ahora mismo, pues bueno, la comida yo creo que hay que mejorar. Para el año que viene es un punto a mejorar.
O sea, lo vamos anotando y a ver cómo transcurre el día, y luego ya vemos, pues oye, nos sentamos y vemos para el año que viene, pues mira, a este punto la gente se quejó, no estaba bien, y para que el año que viene sea mejor. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues yo soy Carlos Blanco, estoy muy ligado a Palacios de Goda, tanto mi madre como mi abuela descienden de aquí, y bueno, pues toda la vida hemos estado ligados a Palacios, y siempre que podemos y hay eventos de este tipo, pues intentamos colaborar para que esto siga siguiendo año a año, cada vez más fuerte, cada vez una fiesta más arraigada en el mundo agrícola y en el mundo rural, que al final es de lo que vivimos todos. Nosotros tenemos un matadero de cochinillos en Arévalo, estamos muy ligados al mundo rural, y una fiesta de esta categoría pues hay que patrocinarla, hay que ayudarla y hay que apoyar a todos los que tiran para adelante con todos estos eventos. Principalmente porque de aquí también sale la materia prima para ti, para Exacto. la hostelería. Exacto, así es. Nosotros principalmente al final estamos ligados al mundo rural, porque es que es de donde sacamos la materia prima, para que luego todo el mundo pueda degustar ese cochinillo que tenemos muy cerquita de aquí en Arévalo, que creo que es la capital mundial del cochinillo. Le pese a quien le pese. No, escucha, te puedo decir una cosa, los principales asadores de Segovia tienen en sus cartas el cochinillo de Arévalo, por algo será, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues ellos son una capital, nosotros somos un pueblo, pero al final el producto bueno, el producto de primera calidad, lo buscan, donde está lo bueno. Sí, y lo Así. pueden encontrar en Arévalo y en Segovia y en toda Exacto. España. Nosotros, gracias a Dios, podéis encontrar nuestro producto a nivel europeo en cualquier sitio, sin ningún problema. Muchísimas gracias. Nada. Mucho ánimo y a seguir. A seguir y a disfrutar de Palagüinos, y nada, el mejor día que tenemos hoy, imposible. Desde luego que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias Hasta a ti. luego. Hasta luego.